A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una conocida fábula cuenta que cuando el invierno se acercaba, una cigarra, que se la había pasado cantando todo el tiempo, se sintió alarmada porque no contaba con alimentos para la ruda estación que era inminente. Entonces pidió ayuda a una hormiga que la rechazó y le dijo: Has perdido el tiempo cantando, sin trabajar, cuando podías acumular alimentos. Entonces ahora ponte a bailar. Y entonces le tiró la puerta en la cara para recordarle que no todo en la vida podía ser placer. Pero los tiempos cambian y una versión moderna cuenta que la cigarra visitó a la hormiga y cuando ésta la iba a regañar le contó que se iba a Europa, donde tenía un importante contrato y donde sí apreciaban su verdadero arte. Más allá de las nuevas interpretaciones, el autor de esta conocida fábula se llamó Jean de La Fontaine. Y su gran mérito al acudir a los animales fue enseñarnos a decir que las palabras podían decir más de lo que en apariencia dicen. Por ejemplo, el león, símbolo de los reyes y poderosos, podía aparecer como un ser brutal, injusto, tiránico. Y ni los reyes ni los poderosos podían ofenderse, ni tenían cómo protestar, porque la historia que se contaba era la de un león, no la de ningún ser humano. Para gloria de la literatura y la sabiduría, Jean de La Fontaine estaba naciendo un día como hoy, 8 de julio de 1621. Y sus obras de cuervos y tortugas, de hormigas y cigarras, de ratas y leones, tan divertidas para los niños, enseñan también a los adultos que quieran seguir aprendiendo sobre la vida con todas sus sutilezas. Las principales noticias del día. Titulares. Tribunal Contencioso Electoral admite a trámite denuncia por infracción electoral contra consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el caso Encuentro, juez declara la validez del proceso. Perú y Ecuador firman 49 acuerdos de cooperación bilateral. En el segmento de opinión, el Hotel Quito es un bien patrimonial de la ciudad. En política internacional, debacle conservadora. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, El Diccionario del Diablo. Ramiro Ruiz, otra vez las protestas. Noticias del día. Tribunal Contencioso Electoral admite a trámite denuncia por infracción electoral contra consejeros del Consejo de Participación y Control Social. El Tribunal Contencioso Electoral, TCE, admitió a trámite la denuncia por supuesta infracción electoral muy grave en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, afines al correísmo, más conocidos como la Liga Azul. El juez Fernando Muñoz dio paso a la denuncia tras analizar que la misma cumplió los requisitos legales. Pamela Troya y Santiago Begdash son los denunciantes, argumentando que los vocales principales Augusto Verdugo y Yadira Saltos, junto con los suplentes Marisol Párraga y Eduardo Franco Lor, entonces candidatos al Consejo de Participación y Control Social, fueron apoyados por el Movimiento Revolución Ciudadana, lo que legalmente está prohibido. Existe el precedente del retiro de los derechos políticos a Allen Berbera, también miembro de la Liga Azul, por la misma causal. El juez Muñoz fijó fecha y hora para la audiencia única oral de prueba y alegatos para el 24 de julio del 2024 a las 10 horas en la sede del tribunal en la ciudad de Quito. El magistrado electoral recuerda a las partes, entre otros aspectos, que de no concurrir a la audiencia sin justificación, esta se llevará a cabo en rebeldía. Esta fue la primera de 2 denuncias electorales en contra de los miembros de la Liga Azul bajo las mismas causales. La segunda fue presentada por Mónica Jaramillo, titular del Observatorio de Control Ciudadano. La denuncia es bajo el cometimiento de una supuesta infracción electoral muy grave. En el caso Encuentro, juez declara la validez del proceso. La audiencia preparatoria de juicio del caso Encuentro logró reinstalarse este 5 de julio de 2024, cerca de las 8:30. La diligencia la lleva adelante el juez René Andrade de la Unidad de Lucha contra la Corrupción en Quito. En la audiencia estaba previsto que la fiscal Luzmila Luglia
presente toda la evidencia que se haya recabado durante la instrucción fiscal que investiga, entre otras personas, a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y a Hernán Luque, expresidente del directorio de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Con dicha base, la fiscal deberá decidir si llama a juicio a todos o a parte de los procesados. El caso investiga una supuesta red de delincuencia organizada que buscaba obtener réditos económicos indebidos, valiéndose de su posición cercana con la política para interferir en instituciones públicas como CENEL, Ban Ecuador y el Servicio Nacional de Aduanas. La audiencia comenzó con los argumentos de las defensas que pidieron la nulidad del caso o de algunos actos. La principal crítica de los abogados fue la acumulación del expediente de la Fiscalía, que unió el caso León de Troya con el caso Encuentro. Tras un receso, el juez Renan Andrade decidió desechar estos argumentos y declarar la validez del proceso y todo lo actuado hasta ahora. Sin embargo, resolvió suspender la audiencia hasta el próximo 22 de julio para que la Fiscalía logre incorporar al expediente cualquier documento que esté pendiente. El expediente del caso tiene por ahora 533 cuerpos. Perú y Ecuador firman 49 acuerdos de cooperación bilateral. Los mandatarios de Perú y Ecuador, Dina Boluarte y Daniel Noboa, encabezaron la 15ª sesión del Gabinete Binacional entre ambas naciones, que finalizó con la firma de 49 acuerdos de cooperación en seguridad y defensa, promoción del comercio, turismo e inversiones, desarrollo minero y energético sostenible, gestión ambiental y desarrollo sostenible, desarrollo e inclusión social y fortalecimiento del tránsito y transporte. Los mandatarios destacaron que la firma del Plan de Acción Lima 2024 permitirá la implementación de un mecanismo para instrumentalizar los acuerdos adoptados por ambas naciones. También expresaron la voluntad de incrementar los mecanismos de cooperación, especialmente aquellos destinados a mejorar la seguridad de peruanos y ecuatorianos y lograr una lucha conjunta contra el crimen transnacional. Noboa agradeció el apoyo brindado por Perú y la cooperación internacional en la lucha contra los grupos criminales y señaló que ambos países deben continuar trabajando por la seguridad en la zona de frontera compartida. Boluarte aplaudió la nueva etapa del mecanismo de cooperación bilateral, que contará con un formato renovado que priorice el diálogo político y un intercambio franco de ideas concretas. También subrayó que ambos países tienen un desafío común para combatir la inseguridad y el crimen transnacional. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, para hablar acerca de la postura que tiene FENATRAPE ante la convocatoria a las marchas de protesta. Veamos la nota. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que las organizaciones toman democráticamente al interior de sus cuerpos colegiados y respetamos la expresión o la posición que tomen las organizaciones en cualquier sentido, siempre y cuando exista un respeto al derecho a los demás a poder trabajar o que no haya actos de vandalismo, de violencia, que muchas veces pueden terminar en afectaciones a la propiedad de otras personas, que muchas veces lo único que hacemos en el Ecuador es querer trabajar. Nosotros, sin embargo, respetamos esas expresiones democráticas y son expresiones que de alguna manera el gobierno, el Estado, debe tomarlas en cuenta para canalizar adecuadamente un equilibrio de gobernabilidad en el país. Más sin embargo, nosotros, como gremios nacionales, hicimos un acercamiento con el gobierno nacional preocupados por varios temas. El sector del transporte pesado, si bien es cierto, no utiliza la gasolina, utiliza el diésel. Sin embargo, cuando se incrementó el IVA, se incrementó el precio del diésel, porque el diésel subió de 1.70 a 1.75 prácticamente, y en ese sentido se incrementó el precio del diésel. Sin embargo, como es de dominio público, el gobierno llegó a un acuerdo con el taxismo, el transporte liviano, las mototaxis, para trasladarles 22 centavos de subsidio, con la finalidad de que los precios del transporte en estos sectores no se incrementen.
Pero nosotros como transporte pesado, aprovechando que se retomaron los diálogos con el gobierno, planteamos un tema estructural que nos está afectando muchísimo, ¿cuál es? La inseguridad. La inseguridad a nosotros nos está afectando en el trabajo en un 30%, estimada Verónica. ¿Por qué? Porque anteriormente el transporte pesado no para, los puertos no paran, los aeropuertos no paran, las fronteras no deberían parar. Es decir, la industria, el comercio de un país para que tenga competitividad, productividad, tiene que... Pero a raíz de la inseguridad nosotros estamos trabajando un 30% menos. Hay horas en la tarde, en la noche, en la madrugada, donde no podemos circular en zonas calientes que se han tornado zonas peligrosas que afectan evidentemente esa competitividad. Entonces, nosotros como parte de haber retomado estas mesas de diálogo con el gobierno, hemos planteado la necesidad de que se cree una mesa permanente, pero no algo circunstancial, porque ya lo hemos sufrido con el gobierno anterior, en donde al haber cambios de autoridades es prácticamente un desmontaje de todas las acciones y es una especie de borra y va de nuevo donde usted tiene que empezar de cero. Por lo tanto, le hemos dicho al gobierno, hagamos una mesa permanente de seguridad para tratar este tema estratégico y ahí hemos planteado varios aspectos que son fundamentales, no solo para el transporte, sino para todos los ecuatorianos. Caroline Ávila, doctora en comunicación política, habló en Radio Sucesos sobre la situación política del país. Escuchemos qué es lo que dijo. Hay varias cosas allí. En primer lugar, siempre hay que tener presente la inestabilidad política que hay en el Ecuador. O sea, no podemos comparar Ecuador con otros países así tan rápidamente, ¿no? Entonces siempre hay que tomar a nuestro país con esa distancia. Ayer conversábamos justamente con Álvaro de Comunicaliza, medio revisando estos datos con mucho interés, por supuesto, y básicamente también otro de mis colegas cuencanos, Matías Abad, decía hace un año atrás, el mismo Daniel Noboa estaba en empate técnico con Bolívar Armijos, entonces en este país como que todo puede pasar, y Tatiana Larrea decía, justamente hace un año atrás, quien hace todos los deberes, pues lo puede lograr. Sin embargo, sí sería ideal que ya en este minuto las mismas fichas, las mismas piezas comiencen a tener un poco más de certezas sobre si es que tienen o no posibilidades en el marco de la inestabilidad que este país en términos electorales presenta, porque no es saludable en la democracia que nosotros ejercemos estos niveles de fluctuación, y sería interesante tener una papeleta con 5, máximo 6 nombres que permitan también al electorado tomar una decisión con un poquito más de certezas, con un poco más de tranquilidad, y no con una sábana que al final del día no ayuda y no fortalece precisamente la democracia, contrario a lo que se creyera. Pero así todo que eso apunta a la sábana, todo va apuntando a la sábana, nuevamente, entre 10 y 11 candidatos aproximadamente. A lo mejor se depura un poco, pero no será menos de 8. Oye, no me cansaré de soñar, no me cansaré de ir hacia ese deber ser, porque la academia obliga a que vayamos siempre por esa conversación, pero como tú bien dices, ¿no? Todo apunta hacia eso. Sobre todo te digo por qué, porque como en primera vuelta se elige también asambleístas y hay como ese tipo de arrastre que de alguna manera funciona electoralmente. Nuestro sistema político obliga a los partidos y movimientos a hacer ese ejercicio casi que de suicidio, sino dejar aquí ir, ¿no es cierto?, de sacrificio para que otros se terminen beneficiando con un cupito en la asamblea, y a veces ese único voto puede marcar ciertas diferencias. Ahora, ya en el caso concreto del presidente Noboa, se esperaría en un proceso más largo, en un ejercicio de 4 años, se esperaría que se sostenga un poco más, ¿no es cierto?, y no un descenso tan rápido, pero sabemos que es una jornada de excepcionalidad y que en 6 meses haya ya recuperado, diremos así, en términos no tan negativos, esta misma ubicación con la cual partió, también da cuenta lo que le hizo subir.
¿Qué es lo que le hizo subir, Milton? No le hizo subir la gestión, le hizo subir el efecto de shock que vivimos nosotros en esas 2 primeras semanas de enero. Entonces, lo que estamos viviendo es una suerte de sinceramiento de la imagen del presidente, y también estamos viviendo por mérito propio, porque aquí la oposición no tiene ningún mérito, por mérito propio lo que la población se está dando cuenta. Está, como vemos los números de Comunica-Lisa, siguen las preocupaciones en materia de seguridad y se está incrementando la preocupación en materia económica. Los golpes que ha recibido fundamentalmente están en el ámbito de los apagones, de la crisis energética no resueltos, y también en el incremento del IVA, y ahora vamos a ver también los golpes que comiencen a generarse a partir del retiro del subsidio de la gasolina. En Impacto Informativo, Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad, habla sobre la población de Ponce Enríquez y los nuevos estados de excepción. Escuchemos lo que opina. El artículo 3 de la Constitución, Edgar, determina cuáles son las prioritarias y principales misiones del Estado. Y el Estado somos 18 millones de ecuatorianos. No es solamente el presidente de la función ejecutiva, en este caso el presidente Noboa, o el presidente de la Corte Nacional de Justicia, o el presidente legislativo. Somos 18 millones de ecuatorianos. Por eso hay un concepto de seguridad integral. Y en este caso, ¿por qué estamos en esta situación? Desde mi punto de vista es porque las instituciones son débiles, porque durante mucho tiempo no se fortalecieron las instituciones. Y yo sé decir que no les demos el beneficio de la duda cuando en el gobierno, hace 2 o 3 gobiernos, se comenzó a destruir toda la institucionalidad del país y fundamentalmente de la seguridad. A las Fuerzas Armadas no se les proporcionó los recursos para fortalecer sus capacidades estratégicas, y tampoco a la Policía Nacional, y lo mismo a la justicia, y etcétera. Y por lo tanto, con la duda, yo creo que fue con una intención de dejarnos en lo que yo he dicho muchas veces y hace algunos años, la indefensión, porque estamos en la indefensión, con instituciones débiles. ¿Por qué está apoyando Fuerzas Armadas a la Policía Nacional? Porque la policía quedó en menor capacidad para podernos defender de los terroristas. Se han incrementado hombres de hasta 60,000, pero posiblemente su parte operativa, su parte de trabajo, su parte de empleo, tiene que ser una reingeniería. Y que eso también lo reconoce el comandante de la policía, lo dijo en la ceremonia de un año más de la policía en el mes de marzo, si no estoy mal. Y eso hay que hacer, porque si la institución policial está sobrepasada, pues hay que ver qué está pasando, por qué le sobrepasaron. El caso SNAI. Fuerzas Armadas tiene ahorita más o menos como 7,000, 8,000 hombres de lo que conozco, pero ¿y dónde está la institucionalidad del SNAI? Que están cobrando sueldo, que tienen una estructura que tiene cerca de 4,000 personas, cuyo cumplimiento de funciones es cero, sino ¿por qué los 400 muertos? ¿Por qué todavía sigue Fuerzas Armadas en el control y en el apoyo de las cárceles? Es porque no hay una institucionalidad. ¿Por qué Fuerzas Armadas está apoyando lo que tú acabas de decir en Ponce Enríquez? A la Arcon, no es Arcon, es una agencia reguladora de los recursos estratégicos, Arseneg, algo así se llama. La ex Arcon, sí. La ex Arcon, que no tiene capacidad. No tiene capacidad, entonces hay que recurrir a las Fuerzas Armadas. Entonces, subámosle el poder a las Fuerzas Armadas, pongamos 500,000 hombres, desaparezcamos todas las instituciones y encarguémosle todo a las Fuerzas Armadas. Y eso no nos puede pasar, porque la Constitución también es clara las funciones que tienen Policía y Fuerzas Armadas. Pero en este caso que tú dices, recordemos que la Corte Constitucional, si no estoy mal, por el mes de enero o febrero, indicó que no era necesario estar en un estado de excepción para en un conflicto interno armado no internacional declarado por el presidente Noboa, se tenga movilizadas a las Fuerzas Armadas. Él no dijo no hay necesidad, puede tenerlas movilizadas porque ellos están cumpliendo con su misión. El rato de que los terroristas estos quieren tener un espacio como liberado, recordarás tú la playita donde para entrar la policía tenía que casi pedir permiso y alguna vez se quitaron vallas y no sé qué porque los delincuentes querían tener su propio territorio. Eso es integridad territorial y es responsabilidad de Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas pueden entrar y cumplir con su obligación. Lo que hace hoy el decreto, fuera de mantener movilizadas las Fuerzas Armadas, que como digo la Corte lo dijo que lo podía mantener todo el tiempo hasta que se terminen las causas de este conflicto interno, es conculcar ciertos derechos de los ciudadanos ecuatorianos. También hay que recordar que nuestra Constitución es muy garantista.
114 artículos. Primeros hablan de libertades, garantías y derechos de los ecuatorianos. Y en el artículo 66 habla de la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión que tienen los ecuatorianos y de la información. Pero si se lee con detenimiento las 49 páginas, creo que tiene el último decreto del presidente, se determina por qué se determina este estado de excepción. Y siempre tiene una razón, por qué y para qué. ¿Por qué? Porque hay que darle, como tú lo dices, las herramientas a las Fuerzas Armadas y a la policía para que puedan allanar domicilios cuando se tiene la información más directa. Para que se pueda, ante indicios de que una persona está utilizando internet, teléfono para organizar crímenes, tráfico, etcétera, se pueda escuchar y se pueda pues obtener la información de inteligencia. Recordemos que esta lucha principalmente es de inteligencia, Edgar. Y por último, si es que se conoce que por a veces circunstancias de estos grupos delincuenciales que son superestructuras, como digo, internacionales y nacionales, están reuniéndose para poder atacarle al pueblo ecuatoriano, pues también se puede actuar directamente. Eso es lo que en esencia tiene este decreto, Edgar, y yo creo que coyunturalmente habría que la Corte Constitucional apoyar. ¿Por qué? Porque en el mismo decreto y también de lo que conocemos, caso Purga, están involucrados muchos jueces. Caso Metástasis está involucrados fiscales, jueces, y creo que policías, militares y políticos. Eso quiere decir que, por eso es la lucha prioritaria a la corrupción que se declaró el año pasado, que la corrupción está por todas partes. Y hemos determinado, en el caso Metástasis, si no estoy mal, que inclusive por Twitter, un expresidente como que anunció y les dijo, oigan, escápense porque les van a coger en esta noche. Entonces lo que se está tratando de evitar con este decreto es que se tenga que seguir el procedimiento normal, que lo dice el artículo 480 y 482 del Código Orgánico Integral Penal, cuáles son los procedimientos para hacer un allanamiento domiciliario, por ejemplo. Pero si se le avisa al fiscal, que tal vez, espero que no, porque creo que el 99% de los ecuatorianos somos honestos, y a ese fiscal y está contaminado y les avisa, entonces la operación va en banda, no se captura a nadie. Y hay que tener, como en inteligencia dice, la oportunidad. Ante la información es importante cuando hay oportunidad e inmediatez en las acciones. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El Hotel Quito es un bien patrimonial de la ciudad. La cultura y el patrimonio hacen parte de los derechos humanos que se encuentran protegidos por distintos cuerpos e instrumentos legales nacionales e internacionales. La UNESCO, en su declaración de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, efectuada en el año de 1978, incluyó al Hotel Quito, tomando en cuenta que en su entorno existen más de 400 sitios de valor arqueológico y que, en lo que hace relación a su importancia arquitectónica, se estableció que su peculiar diseño lo eleva a la primera obra pluricultural de la arquitectura moderna de la capital del Ecuador, rescatando el diseño de sus jardines en el que habría colaborado el famoso arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. La compañía china Road and Bridge Corporation, con fecha 21 de abril del año 2016, compró el Hotel Quito al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en $30.8 millones en una negociación de acciones en la Bolsa de Valores de Quito a través del portafolio Casa de Valores. La mencionada compra se efectuó con una ficha patrimonial de inventario del 2014, elaborada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en la que los parqueaderos y los jardines, en forma inopinada y antitécnica, no se encontraban dentro del conjunto y del valor patrimonial.
la empresa china presentó para la aprobación de las autoridades de la ciudad 2 grandes proyectos inmobiliarios que buscan el desarrollo y construcción de 2 inmensas torres en los terrenos de jardines y parqueaderos que no se encuentran dentro de la declaratoria de patrimonio. La firma asiática CRBC ha argumentado que sus 2 proyectos aportarán, dicen ellos, al desarrollo y modernización de la ciudad de Quito, generando miles de fuentes de trabajo e inversión extranjera directa. En el año 2021 se conformó con resolución ministerial el Consejo Técnico de Apoyo con delegados del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Instituto Metropolitano de Patrimonio y el Colegio de Arquitectos del Ecuador, con el objetivo central de realizar un inventario y protección de los bienes inmuebles de arquitectura moderna del Ecuador, y entre sus acciones específicas, elaborar una nueva ficha de valoración patrimonial del Hotel Quito. Dicho Consejo Técnico de Apoyo en el 2023 mantuvo reuniones para ajustar la ficha patrimonial del hotel, mas no tuvo consenso. En enero del 2024 el Consejo Técnico de Apoyo acordó en forma unánime recopilar información para hacer una nueva ficha y dejar sentado que los jardines y parqueaderos no son terrenos baldíos, y estos forman parte del complejo patrimonial del Hotel Quito. La comunidad de vecinos, habitantes del barrio de La Floresta y de sectores vecinos al Hotel Quito, liderados valientemente por Rocío Bastidas, desde un inicio presentaron reparos y oposición al desarrollo del proyecto inmobiliario propuesto por los chinos. Desde el año del 2018, un importante grupo de ciudadanos han seguido con su lucha buscando dar mayor organización a un colectivo social que se conformó bajo la consigna de que el Hotel Quito es Quito, asumiendo como causa ciudadana y derecho humano su protección patrimonial integral, que ha sido determinada por el Acuerdo Ministerial de 6 de diciembre de 1984, así como por varias declaraciones de concejales metropolitanos de Quito e incluso exalcaldes de la capital. El colectivo ciudadano El Hotel Quito es Quito ha conseguido que los jueces del Tribunal de Garantías Penales, especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, dentro de un juicio específico con fecha 8 de marzo de 2024, dicte medidas constitucionales cautelares autónomas para reafirmar la protección integral del Hotel Quito, asegurando la protección patrimonial de la ciudad de Quito, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Quito y el Ecuador reclaman al Consejo Metropolitano y al alcalde Pavel Muñoz el acatamiento de las medidas constitucionales cautelares dictadas por un tribunal, y en lo medular, la urgente elaboración de una nueva ficha catastral que observe al inmueble del Hotel Quito como un bien indivisible, otorgándole protección legal especial por ser parte del patrimonio de la capital del Ecuador. Global Hoy con Alan Carney. Debacle conservadora. Habíamos comenzado la semana y el mes de julio comentando que sería de elecciones y de política desde el debate de finales del mes anterior en Estados Unidos, con sus casi sísmicos resultados, pasando por la elección legislativa francesa, en el harakiri cometido por el presidente Macron al convocarla y que en su primera fase dio una cómoda victoria a la señora Le Pen y a su partido, y que podría darle
una oportunidad de ganar por primera vez la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, ya sea en solitario o en alianza con algún otro bloque. Esta incógnita se dilucidará en el fin de esta agitada semana. Mientras esto se daba en Estados Unidos y en Francia, el Reino Unido celebró ayer, 4 de julio, sus elecciones generales para el Parlamento, la más antigua institución de tal naturaleza en el mundo y en Occidente, aún vigente, pues su nacimiento se produce en el lejano 1214, hace 810 años, como el primer instrumento para controlar el hasta entonces omnímodo poder de los reyes. Los ominosos nubarrones que se cernían en las encuestas sobre las posibilidades del Partido Conservador, los Tories, como se los conoce en la Gran Bretaña, se convirtieron en la versión política del huracán Beryl en el Caribe al alcanzar categoría 5, barriendo totalmente al Partido Conservador en la peor derrota de su historia y desde la perspectiva laborista, en la más importante victoria desde la época de Tony Blair, que obtuvo 418 escaños ante los 410 que Keir Starmer ha obtenido ayer. El Partido Liberal Democrático obtuvo 68 por su lado y la escisión del conservadurismo, con Nigel Farage a la cabeza, ha obtenido unos 4 asientos a pesar del 14% del voto obtenido, que refleja un notable crecimiento de su base electoral desde el 2% en 2019 al resultado actual. El voto de Farage es un voto de castigo a la actual dirigencia conservadora acusada por de incumplir sus compromisos de campaña respecto del control migratorio a la Gran Bretaña y de la resolución del problema del alto costo de la vida. Se trata de un partido ubicado a la extrema derecha del espectro, en línea con los partidos nacionalistas de la derecha dura europea. Habrá que ver cuánto de ese voto tiene ese mismo fondo y cuánto es resentimiento momentáneo ante una muy mala gestión del conservadurismo durante la última fase de su gobierno, desde la pérdida de confianza de Boris Johnson y los débiles primeros ministros que lo sucedieron, las señoras May y Truss y el señor Sunak. Sin ninguna duda, la escisión del voto conservador es la causa numérica de la amplitud de su derrota, pero ciertamente no la de fondo. El populista Farage ha sabido interpretar la insatisfacción del tradicional votante conservador, pero ha podido sintonizar también con un proletariado que no encuentra alternativas satisfactorias en otros partidos, sea por el nacionalismo u otra causa. Un fenómeno que se observa en numerosos países europeos y cuyo fondo parecería ser el tema migratorio. La gran victoria laborista es resultado de una imagen de sensatez y equilibrio presentada a lo largo de la campaña y antes de ella, desde la dirección del Partido Laborista de Starmer, que reemplazó al mucho más controvertido y radical Corbyn en el preciso momento que el laborismo requería un aterrizaje político en la realidad del país. Corbyn se había convertido en un lastre impresentable por comentarios antisemitas y extremistas que provocaron su expulsión del partido, el cual se encomendó a Starmer. Sin estridencias ni populismos, devolvió al partido su credibilidad entre las clases populares y medias, alejándolo de las posturas radicales del liderazgo anterior, con lo que ha logrado recuperar ampliamente su base política, como se ha visto en estas elecciones. El amplio triunfo laborista le da a Starmer la mayoría absoluta en el Parlamento, algo que a veces puede convertirse en un peso si no es capaz de mostrar resultados relativamente pronto,
pues no podrá responsabilizar a nadie si no los logra. Los augurios son buenos por la moderación exhibida por Stramer, al punto que un termómetro casi infalible respecto de la estabilidad del país, la Bolsa de Valores, no registró prácticamente ninguna variación con la victoria laborista. Stramer enfrenta algunas complicaciones y retos para su gestión, siendo sin duda el más grave el deterioro de las condiciones de vida de la población, que ya desde antes del COVID venía sufriendo los impactos económicos que la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea provocaron, al dificultarse el acceso comercial de bienes y servicios británicos a su principal mercado, el comunitario, por las evidentes razones que su cercanía e historia explican. Sin ninguna duda, las semillas del desastre conservador del 4 de julio se sembraron una década atrás con la peregrina decisión del primer ministro Cameron de convocar al plebiscito para la permanencia o salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, una exigencia de los radicales de su partido con Farage y Johnson a la cabeza. El Brexit y la desconexión de la Gran Bretaña de la Unión Europea en lo económico ha causado pérdidas importantes en las industrias, con impacto en el empleo, pero aún mayores en el tradicional poderío financiero británico en los mercados internacionales, que se ha visto amenazado por Frankfurt y París como alternativas del alejamiento londinense de la economía comunitaria. Paradójicamente, otra de las causas del Brexit, la migración a la Gran Bretaña de los ciudadanos comunitarios que quisieran hacerlo, algo que fue vendido por Farage y los impulsores del Brexit como una pérdida de la soberanía británica para poder frenar la llegada de unos europeos que venían a quitar empleos a los británicos, terminó con el reemplazo de esos europeos, sobre todo del este, por migrantes provenientes de Oriente Medio, de África o de las antiguas colonias británicas, parte del Commonwealth, con los que existen menores afinidades culturales, lo que origina nuevas tensiones como las que en Europa están desgarrando a la sociedad. Es muy difícil, pese a que hoy el 60% de los británicos estarían a favor de un retorno a la Unión Europea, que esto se pueda dar, por las lamentables y hasta ofensivas formas que rodearon a este divorcio político y que tomará tiempo superar. Por lo pronto, Stramer ya ha dicho que no es factible tal paso en este momento y también ha anunciado que no permitirá en Escocia el referéndum para su independencia, pues lo que menos le conviene al Reino Unido sería dejar de serlo. Urgentemente deberá tratar de avanzar en el acuerdo comercial con los Estados Unidos, algo que en una eventual y hasta probable victoria de Trump se vería de entrada muy complicada. Los temas centrales serán el costo de vida, los alquileres y la generación de empleo, con la indispensable cooperación empresarial y una gran inyección de capital en obra pública para la recuperación de las infraestructuras muy envejecidas y venidas a menos en el Reino Unido. Sin la menor duda, una enorme tarea. Muchas gracias. Editorial. El Diccionario del Diablo, artículo de Simón Espinosa Cordero. El Diccionario del Diablo, obra de ácido humor y muy leída. Visión mordaz del cinismo, la contradicción, la hipocresía y las pretensiones humanas. De ingenioso estilo cáustico, lo escribió el estadounidense Ambrose Bierce, el amargo Bierce, en 1911, luego de publicarlo en folletines de prensa y revistas de humor. El Estado ecuatoriano, por su propio extravío, ha acumulado suficientes deméritos como para merecer constar en esta literatura que define la naturaleza humana en su más patética expresión. Y esto, como efecto de la política convertida en recurso imponderable para sinvergüenzas que,
Salvo excepciones, solo se encuentran interesados en mantener el antisistema de corrupción, narcotráfico y violencia. La desidia social del pueblo, fruto de tan lamentable política y cansado a la vez de tanto abuso, se ha resignado a vivir en ese cochino mundo. Se desahoga haciendo honor a la contradicción de querer mandar a todos los políticos al infierno, pero sin querer pagar el pasaje para tan loable y necesario viaje. Es decir, Ecuador se ha convertido en una deplorable manifestación del humor negro. Por eso, cuando este diccionario dice que la revolución es un abrupto cambio en la forma de miseria, es realmente imposible dejar de leer Revolución Ciudadana, la peste negra ecuatoriana del siglo XXI. Cuando el diccionario del diablo define política como la conducción de los asuntos públicos para el provecho privado, o que democracia es el gobierno de la mayoría de la minoría, presenta de cuerpo entero a la Asamblea Legislativa dominada por una minoría venida a contrapelo de la racionalidad mientras el país se encuentra en terapia intensiva. Convertida en sínodo del terror, es la antipatria en cuatro patas. Su agenda nada tiene que ver con los intereses ciudadanos, ni con la suerte del país, porque su única misión es dirigir esa función suprema del Estado hacia el vertedero de sus amos, sin importar que la cabeza de la patria se encuentre en manos del infortunio. También, cuando el diccionario del diablo define hombre como animal generalmente dominado por la imaginación, que se nutre de prejuicios y erróneas nociones que le son inculcadas en la infancia, o que historia es relato generalmente falso producido por gobernantes, generalmente sin escrúpulos, es inevitable no ver el rostro del Carondelet del siglo XXI. Y cuando explica justicia como una ilusión reconfortante mantenida por la sociedad para convencer a los débiles de que los delincuentes poderosos serán castigados algún día, nos recuerda ese abominable gobierno de los jueces en el que naufraga la República gracias a la Constitución de 2008, que dejó a los jueces al nivel de su propia codicia. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Otra vez las protestas. Ramiro Ruiz. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se concentró el 2 de julio de 2024 en el Parque El Arbolito de Quito. Desde allí caminaron a la Asamblea Nacional para entregar el proyecto de ley de consulta previa, libre e informada y consentimiento. Los legisladores de Pachacútec les recibieron a los integrantes de la CONAIE y el documento para ingresarlo a la Asamblea, que a lo mejor esta semana haga el trabajo virtual. La movilización se hizo cuando está en vigencia la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís. La CONAIE rechaza esta decisión y la movilización del martes 2 de julio no tuvo el objetivo de protestar por la medida. La CONAIE tampoco se unirá a la marcha convocada para el jueves 4 de julio por el Frente Unitario de Trabajadores. La CONAIE, la UNE, la FEUE dieron el primer paso de resurrección. Otra vez se aproxima la marcha en rechazo de los precios de la gasolina, movimientos sociales que funcionan políticamente unidos. Parece que no comprenden los motivos del alza de las gasolinas. El sistema de subsidios es costoso para el país, además es ineficaz y socialmente regresivo. Promueve el contrabando y entorpece el cumplimiento de sus compromisos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono. El subsidio a los combustibles comenzó en 1974 por el régimen militar, en momentos de alza de los precios del petróleo y de aumento de la producción doméstica, que proporcionaba ingresos continuos. En aquel tiempo, la bonanza petrolera se utilizó para vigorizar al régimen, aunque los subsidios no se redujeron. Mientras tanto, la situación económica no cambió y los gobiernos sucesivos reflexionaron la impopularidad de retirar los subsidios. En la segunda mitad de la década de 1990, los sucesivos intentos de los gobiernos para eliminarlos afrontaron una fuerte oposición popular y generaron serios incidentes de inestabilidad política. Los subsidios fueron casi eliminados y sustituidos por entregas directas a los hogares más pobres. Después se convirtieron en el actual bono de desarrollo humano.
A través de varias crisis económicas y bancarias, la reducción de los subsidios energéticos originó la caída de varios presidentes. Sin embargo, hasta ahora no se ha conseguido la eliminación total. En los últimos 10 años, Ecuador ha gastado 2.300 millones de dólares en subsidiar combustibles, lo que representa anualmente un 3% del Producto Interno Bruto anual y el 22% de los ingresos por sus exportaciones de petróleo. Ecuador exporta crudo, pero debe importar una gran parte de los productos refinados, combustibles. Cuando los precios del petróleo suben, también lo hace el valor de los subsidios. Algunos autores consideran que al incluir los precios altos de los combustibles producidos localmente, los subsidios serían 1.5 veces más altos. Para 2012 ya equivalían al gasto público conjunto en educación y sanidad. Los subsidios no son realmente un instrumento bien focalizado para apoyar a los pobres. De hecho, algunos estudios demuestran que los ricos consumen más que los pobres. Un 43% de los subsidios energéticos benefician al 20% más rico de la población. Los trabajadores unidos a los indígenas, estudiantes y maestros han destacado su condición política con protestas y violencia. Los trabajadores de los países asiáticos son un ejemplo. Nunca han presentado pliego de peticiones sino un pliego de compromisos para perfeccionar la producción. Sería un milagro que trabajadores indígenas y la UNE protesten contra los delincuentes, los narcotraficantes y los corruptos. Esperamos el milagro que los indios protesten porque no tienen conocimiento ni asistencias en el uso de tecnologías en la agricultura y la agroindustria. Una vía actual para transformar el campo en un lugar de producción de alimentos de consumo interno y exportación. La UNE olvidó la función social y humana primordiales en el desarrollo del país. Debieran protestar por el sistema mediocre de educación que forma jóvenes que no saben para qué diablos estudian. Sería asombroso que renieguen por la falta de libros y tecnologías de comunicación educativa. El país espera que se pongan manos a la obra y destierren el déficit de pensamiento de estudiantes y profesores. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Elecciones británicas 2024. Los laboristas logran una aplastante victoria sobre los conservadores. Tras 14 años de gobierno conservador, el Partido Laborista ha ganado las elecciones del Reino Unido y formará gobierno con una amplia mayoría. El líder laborista Keir Starmer ha prometido un cambio radical en el país. We did it! You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. Pero los votantes no fueron tan agradables con el conservador Rishi Sunak, cuyo partido sufrió una derrota histórica. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. Son las primeras elecciones generales después de la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea. Now, Labour is the big winner of the night, but its percentage of the vote has not increased significantly in either Wales or England, but it's Scotland that's made the big difference, where Labour has made massive gains at the expense of the SNP, the Scottish National Party. But today, in London, it's a new dawn for British politics. We are expecting the King to formally appoint Sir Keir Starmer as the new Prime Minister, and for him to soon form his government and have his chance at bringing about the change that he's promised for the country. Marit Gwynn for Euronews in Westminster. Agentes de 8 países formarán parte de la policía turística de Croacia este verano. Unos 24 policías de 8 países pasarán el verano en Split, en Croacia, para garantizar la seguridad de los turistas. Las patrullas internacionales también estarán disponibles para informar y asesorar a los turistas y los locales en caso de una emergencia. La policía turística se creó en Croacia hace 18 años y hasta el momento han participado más de 1.200 funcionarios de 20 países.
Golpe policial en España a unos invernaderos donde se cultivaban más de 3.000 plantas de marihuana. Golpe policial en España a unos invernaderos donde se cultivaban más de 3.000 plantas de marihuana. Una acción policial a la que han definido como red de narcotráfico con base en Cataluña y que opera en 3 provincias. El grupo utilizaba naves agrícolas y ganaderas para cultivar grandes cantidades de marihuana. La policía española detuvo a 10 personas y confiscó el material de cultivo y todas las plantas de marihuana. Según la policía, la red había estado funcionando durante varios meses y al frente estaban 2 ciudadanos de nacionalidad serbia. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos,
el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.